Hicimos lo que debíamos y lo volvería a hacer tantas veces como haga falta. Sé que esto tiene un precio alto, pero también me enorgullece enormemente. La prioridad no es salir rápido, sino salir con dignidad. Buenas noches. 20 de septiembre, 365 días del golpe de Estado que los separatistas llevaron a cabo durante el asalto a la Consejería de Economía. Una revuelta que lideraron los Jordis, en las que se vieron insultos, gritos, peleas, coches destrozados, altercados. Y aunque todo esto parezca que ha quedado muy lejos, nada ha cambiado en los golpistas desde entonces. Los independentistas continúan en su empeño de lograr su propósito, que no es otro que el de romper España. Pero ahora, desde hace poco más de 100 días, con una gran diferencia, con el enemigo en casa, y es que los separatistas cuentan con la complicidad de Pedro Sánchez en la Moncloa. Así lo ha venido demostrando el presidente durante los últimos meses con sus continuas cesiones, el acercamiento de los políticos encarcelados a prisiones catalanas, la retirada del recurso contra la ley de sanidad catalana y un mensaje que están repitiendo diferentes miembros del gobierno: hay que dialogar con los golpistas y es una anomalía que estén en prisión. ¿Va a seguir gobernando Pedro Sánchez en contra de la unidad de España? ¿Cuándo se tomarán las riendas de la situación en Cataluña, señor presidente? ¿Acaso no se plantea aplicar el 155 si la situación lo exige? De momento todo parece que no, porque peligraría seguir en el sillón de la Moncloa. Más noticias en nuestro sumario. El Gobierno amplía el plazo para solicitar el bono social. Un pequeño porcentaje de hogares han pedido beneficiarse de este. Solo 1 de cada 4 de los que puede lo han solicitado. Hasta el 8 de octubre, para que nadie se olvide de hacerlo. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado al ex líder sindical de UGT y exdiputado en el Partido Socialista, José Ángel Fernández Villa, a 3 años de prisión como autor de un delito continuado de apropiación indebida y, por tanto, unas penas de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 10 meses de multa a razón de 80 euros al día, lo que hace un total de 24.000 euros. Después de que se conocieran los mensajes de un foro de jueces en los que se compara el independentismo con el nazismo y se pide no negociar ni dialogar con los golpistas, Quim Torra ha vuelto a atacar el sistema judicial español. Primer, la dimissió immediata del president del Consell General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado hoy en la segunda jornada de la Cumbre Informal Europea que se está celebrando en Austria. Pretenden lograr una acción unitaria ante la crisis migratoria y Sánchez ha abogado por un modelo solidario en la gestión de los flujos de inmigrantes. Cualquier tocamiento no consentido es un abuso sexual, así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo a través de una sentencia en la que se plasma cómo puede conllevar penas de prisión de entre 6 meses y 2 años. Eso sí, siempre y cuando esté el fin de la satisfacción sexual. Al menos 3 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas este jueves en un tiroteo en un centro de distribución en Estados Unidos. De momento se desconocen las causas de este tiroteo. Siguen saltando chispas en el caso de supuesto plagio de Pedro Sánchez. Parece que no todo está aclarado. Conexión con la redacción de informativos. María Matos, cuéntanos. Buenas noches. Pues sí, en este caso se trata del libro que Pedro Sánchez publicó junto a Carlos Ocaña y resulta que en el libro aparecen fragmentos prácticamente iguales a los de la conferencia que dio el diplomático español Manuel Cacho en la Universidad Camilo José Cela, justamente la universidad de la que Pedro Sánchez obtuvo su tesis doctoral. Hablamos de que 5 de las 7 páginas de esa conferencia de este diplomático aparecen tal cual en el libro de estos 2 autores sin haber citado al propio autor, a Manuel Cacho, por lo que en total son 454 palabras, es decir, varios párrafos. Y fíjense además porque justamente también la conferencia estaba moderada por Pedro Sánchez y tuvo lugar en febrero de 2013, fecha importante también porque resulta que 9 meses después se publicó el libro, es decir, en noviembre del 2013. Y un último apunte, como van a ver ahora en sus pantallas, como están viendo en el gráfico, tanto la conferencia como el libro muestran la misma errata, donde pone ente debería de ser ente, por lo que si ha sido copiado, los autores no se han dado cuenta ni del error.
María, gracias y buenas noches. Buenas noches. No sabe, no contesta. Pedro Sánchez guarda silencio sobre las explicaciones sobre su tesis doctoral. El presidente del Gobierno se encuentra en Austria, donde ha asistido a la reunión de líderes del Partido Socialista Europeo y después al inicio de la cumbre de la Unión Europea, que va a analizar una respuesta común a la crisis migratoria y la evolución de las negociaciones para el Brexit. A su llegada fue preguntado por los periodistas allí apostillados, que no obtuvieron respuesta alguna. Eso era ayer y hoy Pedro Sánchez, ya acorralado, no le ha quedado otra que hablar sobre ello. El socialista asegura que sí tiene que dar explicaciones, pero que lo hará simplemente dice que se trata de un fallo en una reseña que van a solucionar muy pronto. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar. Y atención a las curiosas explicaciones de Adriana Lastra. La portavoz del Partido Socialista ha dejado entrever que parece una tomadura de pelo que por 300 o 500 palabras que no lleven comillas se considere plagio. En las filas del Gobierno le restan importancia, asegurando que se trata de un simple error. No, claro, es que 300 palabras o 500 palabras que no llevan comillas es un plagio, por favor. Corta y pega es lo que a juicio del PP hizo Pedro Sánchez en el libro que recoge su tesis doctoral. El portavoz adjunto en el Congreso, Fernando Martínez Maillo, se muestra esperanzado de que todos los grupos políticos se alineen con los populares para que el socialista disipe ya las dudas. Mire, yo creo que es lógico y normal que cuando hay dudas, porque hay muchos medios de comunicación que colocan dudas sobre la tesis de Pedro Sánchez, cuando él habla tanto de transparencia, de ejemplaridad, porque se la predica a sí mismo. Y la primera es comparecer ante los ciudadanos. Creo que es el presidente que menos comparecencias públicas está realizando, se está escondiendo en la Moncloa, y yo creo que es lógico que en el Parlamento, mire, en este caso incluso en el Senado, el que no le gusta a él, precisamente, que no le gusta que tenga una importante representación. Se le acaba el tiempo al mismo ritmo que la credibilidad. Palabras de Albert Rivera que vuelven a mostrar cómo desde Ciudadanos ven intolerante que el presidente siga escondiéndose ante lo que ellos califican sombra de fraude. Aquí hay una sombra de fraude que atrapa al presidente de gobierno, que acorrala al presidente de gobierno, y hay dos opciones: que el presidente de gobierno no dé la cara, se esconda y todavía complique más la situación de la credibilidad del gobierno, o que el presidente de gobierno acceda a una comparecencia pública en el Congreso, que es lo normal. Quiero recordar que la señora Cifuentes pedimos su comparecencia y finalmente se apoyó. Y quiero recordar que Sánchez apoyó la comparecencia de Cifuentes. Bueno, la apoyó, incluso pidió la dimisión antes incluso de que compareciera. Yo no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo que comparezca. Estoy pidiendo que dé la cara y que no se esconda. Y hasta su propio socio parlamentario comienza a darle la espalda. Pablo Iglesias reclama por fin explicaciones y, atención, califica a Sánchez de cutre. Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones. Nos vamos en directo hasta la redacción de OK Diario para hablar de los continuos escándalos de plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Hablamos con su director, Eduardo Inda. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos desde OK Diario. La última revelación apunta a que el presidente habría copiado la conferencia de un diplomático español. Tras lo publicado en los últimos días, ¿no es motivo más que suficiente para presentar su dimisión? Bueno, Pedro Sánchez está atrapado por una tesis que él no hizo, que se hizo a 8 manos y no a 2 como marca la ley, que está plagiada y que es una basura desde el punto intelectual y académico, y esto pues que ha desvelado hoy el diario El País, que ha tardado una semana en sumarse a una polémica indiscutible y a un escándalo y una ilegalidad indiscutible, pues no es más que una más de todo lo que hemos destapado, especialmente OK Diario en los últimos días, y que constituye un cúmulo de irregularidades e ilegalidades que deberían llevar a la dimisión del presidente del gobierno, desde luego, y como mínimo a retirarle el doctorado. Ha dimitido Carmen Montón por mucho menos que Sánchez. Bueno, Montón plagió, el presidente del gobierno ha plagiado párrafos y párrafos y párrafos y párrafos, cuantitativamente muchos más que la señora Montón, pero no solo eso, es que el señor Sánchez no ha hecho él solo su tesis. Él tuvo
3 negros, que es como define la Real Academia, las personas que hacen una tesis o un trabajo literario, una novela en tu lugar, por dinero a cambio de lo que sea, y bueno, pues eso es evidente que hace mucho más grave el caso que el de Carmen Montón. Y hay que decir una cosa que no se está recordando lo suficiente: un máster, bueno, pues es un cuadrito que tienes en tu despacho o dejas de tener. Una tesis es un título habilitante obligatorio para obtener una plaza titular de profesor titular en una universidad y para aspirar a ser catedrático. Por tanto, estamos hablando de una cosa mucho más seria, infinitamente más seria que un máster. El presidente ha anunciado hace apenas unas horas que va a dar explicaciones. ¿Lo va a hacer o es una maniobra de distracción? Bueno, yo no sé si dará explicaciones, esto es insostenible y ya digo, como mínimo, antes incluso que la dimisión, yo creo que es obligado que devuelva el doctorado, que renuncie al doctorado o que se lo retire la Universidad Camilo José Cela, que es una universidad privada, hay que recordar, y cuyo prestigio pues cae a velocidades supersónicas cada día que pasa. Y si eso no ocurre, pues lo que vamos a tener es una universidad, la Camilo José Cela, bajo sospecha permanente, es decir, bajo la sospecha de que se permitía que un señor pues hiciera una tesis plagiada y que se la hicieran otros, y eso pues eso es casi diría yo hasta para cerrar la Universidad Camilo José Cela. ¿Aguantará Sánchez en la Moncloa mucho más tiempo? Pues yo creo que no, entre este escándalo, entre esos socios impresentables y deleznables y repugnantes que tiene, como los golpistas catalanes, los proetarras o Podemos, pues yo creo que le van a hacer la vida imposible. Y no olvidemos, nunca con tan poco fue presidente del gobierno. Primero, no se eligió al señor Sánchez en las urnas, y en segundo lugar, tiene menos de la cuarta parte de la Cámara Baja y esta minoría en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Por tanto, es inevitable que vayamos a elecciones lo antes posible. Pero antes de ir a elecciones tiene que devolver el doctorado, porque es un atraco a mano armada. El caso de la Universidad Rey Juan Carlos es la punta de la lanza de la corrupción política en las universidades públicas españolas. Bueno, es el caso, lo que ha ocurrido en la Rey Juan Carlos es lo que ha ocurrido en la Camilo José Cela, lo que está por verse ha ocurrido en otras universidades, y desde luego pues dejan muy mal lugar a la universidad española, desde luego a los centros más nuevos de titularidad pública y a los centros privados como la Camilo José Cela, insisto, que es que regalaban las tesis, poco más o menos. Eduardo Inda, desde OK Diario, gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos desde OK Diario. Ciudadanos y el Partido Popular ya han actuado para tratar de impedir la treta legal del Gobierno. Recordemos que el Partido Socialista el martes a última hora presentó una enmienda a la Ley de Violencia de Género para forzar la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hoy mismo ambas formaciones han presentado sendos escritos ante la Comisión de Justicia, que es donde se tramita esa primera ley, para que no admitan a trámite la enmienda. Tanto el partido de Pablo Casado como el de Albert Rivera afirman rotundamente que no existe conexión material con la ley que se está tramitando. El objetivo es que esta enmienda vuelva a la mesa del Congreso, que es donde tienen mayoría absoluta. La Comisión de Justicia ha admitido finalmente la enmienda del Partido Socialista, que es curiosamente donde no tienen esa mayoría Partido Popular y Ciudadanos. La mesa está formada por 2 del Partido Popular, 2 del Partido Socialista y 1 de Esquerra. Este Parlamento exige que respetemos sus normas, que respetemos los procedimientos y que respetemos las instituciones. Y lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos, tanto en la mesa del Congreso como ahora en la mesa de la Comisión de Justicia, es una ausencia absoluta de respeto al Parlamento. Yo espero que todos estos documentos que nos han cruzado, que nos han mandado de arriba para abajo, las decisiones en la mesa se tomen con prudencia. Dolors Montserrat critica la alianza del Gobierno con los independentistas catalanes para sacar adelante los objetivos de déficit. El PP lo considera triquiñuela de pillos y fraude de ley contra la que piensan seguir luchando. También queremos denunciar hoy aquí que la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de España ha enviado a los medios actas reservadas y no públicas de la mesa del Congreso. Y exigimos al Gobierno de España que dé inmediatamente explicaciones de dónde han sacado esas actas de la mesa del Congreso, que son reservadas y no públicas, y para qué quieren esas actas.
En fin, pues para tratar de parar una modificación legislativa hecha por la puerta de atrás mediante una enmienda, mientras se está tramitando, por cierto, que eso es la novedad, que eso es inédito, la modificación de la propia ley de estabilidad presupuestaria. Es que no tiene ningún sentido que mientras se está tramitando la ley de estabilidad presupuestaria, al mismo tiempo se haga una enmienda a una ley que tiene que ver con la violencia de género. Es que es una falta de respeto parlamentario, es una triquiñuela propia de pillos y no de parlamentarios serios. Y en el otro partido, en el que se oponen a los movimientos socialistas, Albert Rivera ha reprochado la baja moralidad del gobierno. El líder de Ciudadanos dice que en un pacto de Estado contra la violencia no puede ser una carta para cargarse la Cámara Alta. Y el Constitucional ha dejado claro que no se puede modificar el objeto de una ley, y mucho menos en este caso, una cuestión también, yo creo que ética y moral, ¿no? Es decir, un pacto de Estado contra la violencia machista que tanto ha costado conseguir y que es de consenso entre todos, no puede ser utilizado precisamente para cargarse de un plumazo al Senado en un trámite de un presupuesto, ¿no? El socialismo ha defendido la trampa del gobierno. El presidente valenciano señala que como el PP hace boicot en el Senado, pues es totalmente normal e inteligente poder buscar una salida para superar esa barrera. Yo creo que el problema es la instrumentalización que hace el Partido Popular de la Cámara Alta, del Senado. El Senado debería ser la Cámara Territorial. Y en este momento lo que hace el Senado es impedir, entre otras cosas, que el presidente de la Generalitat Valenciana pueda comparecer para hablar de financiación autonómica. Y lo que están haciendo es partidizar absolutamente el Senado. Frente a esta posición, que lo que quiere es frenar, confrontar, es evidente que hay que buscar todos los caminos para intentar que finalmente el Gobierno pueda presentar un presupuesto y que finalmente los ciudadanos puedan resolver sus problemas. Tiempo de opinión, conectamos en directo con el diputado popular José Ramón García Hernández. José Ramón, muy buenas noches, un placer saludarle. Muy buenas noches, encantado de nuevo. ¿Cómo se explica que sea el propio Partido Socialista el que use las artimañas que tanto criticó cuando era oposición? Pues mire, Alba, es que esto es muy grave lo que está pasando y todos tenemos la sensación de que tenemos unos tahúres democráticos enfrente en la Cámara, en el Parlamento, que a Pedro Sánchez no le han elegido los españoles, que le ha elegido Pablo Iglesias, le ha elegido Torra y le han elegido los filoetarras de Bildu. Y esa es la verdadera sensación, eso es lo grave que está pasando. Y esas triquiñuelas pues no van a tener recorrido. Y eso es lo que tenemos que decir a los españoles, que mientras haya una fuerza democrática como es el Partido Popular, que tiene muy claras las ideas, que tiene un gran componente técnico, no va a ir a ninguna parte esta triquiñuela. Porque para el socialismo el fin justifica los medios y nos estamos dando cuenta. Hoy la mesa de la Comisión de Justicia ha admitido a trámite la enmienda del Partido Socialista para anular el Senado y lo ha hecho con el apoyo del separatismo catalán de Esquerra. ¿Habrá algún tipo de contrapartida de Sánchez hacia sus socios independentistas? Pues ya lo estamos viendo, les ha prometido un referéndum pactado, pero no solo a ellos. Nosotros tenemos la sospecha de que también se lo ha prometido al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu. Y sobre todo las declaraciones de la ministra de Administraciones Públicas, que luego ha tenido que matizar, del conseller de Relaciones Exteriores de la Generalitat, diciendo que le había dicho en una conversación privada que ellos se arreglarían con la Fiscalía para que salieran los presos que están en la cárcel bien condenados, se entiende, con una sentencia judicial y con un procedimiento. Y esto es lo que está pasando. Está pagando un precio exorbitado por seguir en el poder y lo único que tiene que hacer es convocar elecciones ya. Si es un clamor en la calle, es un clamor en el Parlamento y no hace falta pagar ningún precio a los independentistas en un momento tan complicado de la historia de España. Al Partido Socialista Obrero Español le empieza a sobrar la E de español y eso es muy grave. ¿No es poco moral que se use la ley contra la violencia de género para lograr aprobar la ley de estabilidad presupuestaria? Sobre todo que es que les desmonta todo ese discurso que habían dicho de que ellos eran personas absolutamente feministas o que creían en la igualdad. Cargarte una ley tan importante como la de la violencia de género para pagar tu campaña electoral, porque aquí lo que estábamos viendo es el pillaje de las administraciones públicas, no es colocar amiguetes, están colocando a todos los miembros del Partido Socialista. Podemos ya está en la televisión española porque están preparando su campaña con los recursos de todos los españoles vamos a pagar la campaña política del Partido Socialista y de Podemos. Esto es Venezuela y eso es lo grave, que una Cámara que tiene la misma representación y la misma legitimidad que el Congreso de los Diputados, como es el Senado, digan que no vale ese voto a los españoles porque no, les va a ellos. Pero es que tienen que darse cuenta, no les han elegido los españoles, se han elegido entre ellos mismos.
Tras esta jugada de Sánchez, ¿está el presidente más cerca de mantenerse un año más en la Moncloa? No aguanta Pedro Sánchez un año en la Moncloa. La tesis doctoral es algo que hace que se caiga a cachos. Su gobierno se cae totalmente a cachos. El ministro Borrell, que es un ministro mínimo y caótico, no hace más que meter la pata con la soberanía de Gibraltar, diciendo que Cataluña es una nación. La ministra de Justicia, la ministra de Defensa, con estas que nos gasta con unas bombas que crean susto. No hay por dónde coger este gobierno se cae a cachos, no puede durar un año por el bien de España, y que convoque elecciones ya, que le deje a los españoles decir lo que quieren, a quién quieren de presidente de gobierno. Diputado, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba, encantado como siempre. Advertencia de las filas moradas. Al Ejecutivo se le complican los asuntos según pasan las semanas. Sus medidas populistas, a las que algunos consideran que son una cortina de humo, no convencen ni a sus socios. Iglesias no va a apoyar eliminar los aforamientos si no incluye a la monarquía. Para nosotros es absurdo plantear un debate en el que estamos todos de acuerdo sin establecer previamente, una serie de criterios que respondan a la demanda social en este aspecto. Creo que es impresentable decir que tienen que acabar los aforamientos y excluir de esos aforamientos, en este caso, al jefe del Estado, ojo, para actos no refrendados por ministros. En los actos en los que el rey es refrendado por ministros o por el presidente del Gobierno, tiene lógica que sea irresponsable. Y fíjense en las siguientes imágenes, más muestras de cómo desde el nacionalismo adoctrinan a los más pequeños. El colectivo de víctimas del terrorismo Covite denuncia que la izquierda abertzale haya hecho partícipes a unos niños en una campaña en favor de la impunidad de la etarra Maite Aranalde, condenada por graves delitos como tenencia de explosivos. En un vídeo publicado en una cuenta de YouTube se muestra cómo estos pequeños colaboran activamente pintando pancartas en la que se pide la puesta en libertad de esta etarra, que va a ser extraditada de Francia a España, es decir, su impunidad. Y en página económica, el Gobierno amplía el plazo para solicitar el bono social. Un pequeño porcentaje de hogares han pedido beneficiarse de este. Solo 1 de cada 4 de los que puede lo han solicitado. Es por ello que el Ejecutivo ha decidido dar más margen de tiempo, hasta el 8 de octubre, para que a nadie se le olvide hacerlo. Lo hacen con el fin de garantizar el acceso a la energía a los más vulnerables, con descuentos en la factura de la luz. El precio de la luz no para de subir y en este mes ha alcanzado su tercer máximo histórico en lo que va de año. En Podemos piden a Sánchez que no sea cobarde y que tome cartas en el asunto. Es que cuando hablemos del precio de la luz, las grandes ausentes sean las eléctricas y la corresponsabilidad de las eléctricas con este país. Y creemos que, evidentemente, hay que empezar a tocar los intereses de las compañías eléctricas y tienen que asumir que tienen que comprometerse. Que el hecho de ser un oligopolio no significa que tengan que tener superbeneficios, y eso significa que hay que ver cómo se toca la factura de la luz para garantizar el derecho al acceso al suministro. Y la segunda cuestión es que el bono social que acordaron los anteriores, con el PSOE, con el PP y con Ciudadanos, los tres, ha sido un auténtico fracaso que ha sido incapaz de resolver las necesidades de acceso al derecho a la energía de la mayoría de la población de nuestro país. 3,3 euros mensuales es lo que nos va a costar a los españoles el nuevo impuesto al diésel. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy mismo que esta es la subida que se va a aplicar a aquellos consumidores que hagan más de 15.000 kilómetros anuales y que tengan un vehículo con una antigüedad media. Pero este incremento al diésel, ha insistido en que no va a afectar a los profesionales del transporte. Y estamos hablando de una subida que prácticamente no se va a notar en el conjunto de los bolsillos de los ciudadanos, porque además se va a descartar que se le suba a los trabajadores que utilizan el medio de transporte como elemento fundamental. Me refiero a los transportistas profesionales, a los taxistas, a todos aquellos que utilizan los kilómetros como forma de ganarse la vida. El metro cuadrado en los alquileres se dispara hasta 1.000 euros. Es lo que puede pagar una persona por un piso de una sola habitación en la Almendra de Madrid. Miriam Olivas, ¿cuánto cuesta un alquiler en nuestro país? Así es, Alba, en España nunca fue tan caro alquilar una vivienda. Y es que los precios no paran de subir. ¿En cuánto se han incrementado en nuestro país? Pues según los últimos datos de la Sociedad de Tasación, el precio medio del alquiler ha subido un 7,6% en los últimos meses. Pero es que atención, porque hay ciudades en las que este aumento supera el 16%, como Sevilla,
Tenerife, Valencia, y veamos el precio medio en las grandes urbes. En el centro de Madrid, por ejemplo, 14 euros vale el metro cuadrado. Supongamos un piso para una persona de 50 metros. El precio del alquiler al mes asciende a los 700 euros. Si hagamos el mismo cálculo en Barcelona, 15 euros vale el metro cuadrado en una vivienda de las mismas dimensiones y saldría a 750 euros al mes. Y es que cada vez hay más ciudadanos que apuestan por arrendar sus viviendas e incluso tienen más facilidades para hacerlo. En las zonas especialmente turísticas, el alquiler de una vivienda para visitantes puede salir incluso más rentable. Plataformas como Airbnb se dedican en exclusiva a ello. Y muy relacionado con el turismo, otra causa, la gentrificación. Este fenómeno consiste en el desplazamiento de los habitantes que tradicionalmente habían residido en el centro de las ciudades hacia la periferia, como por ejemplo en Madrid, en concreto en Malasaña. Analicemos por qué. Determinados barrios o distritos próximos al corazón de las urbes comienzan a ponerse de moda. En estos barrios, al empezar a incrementarse la demanda, el precio se dispara. Por tanto, los vecinos que hasta entonces residían allí de un nivel adquisitivo medio acaban siendo expulsados hacia la periferia. De esta forma, el centro y sus proximidades acaban siendo coto exclusivo de turistas y de los ciudadanos con mayores rentas. Pero este no es el único factor. El alquiler también se ha disparado porque comprar una casa es casi una quimera. Los precios de las viviendas nuevas subieron un 4,3% en el último trimestre de 2017. Así, en España, el metro cuadrado sale de media a 1.532 euros. Un ciudadano que quiera adquirir una casa deberá destinar su sueldo íntegro durante, atención, 7 años y medio. Una completa locura. Y ojo, porque ni Madrid ni Cataluña son las comunidades autónomas donde más tiempo deberías ahorrar. Porque, por ejemplo, en Baleares, precisamente en la meca del turismo, se necesitarán un mínimo de 15 años para lograr una vivienda en propiedad. Gracias, Miriam, y buenas noches. Y hoy estrenamos sección de Economía con el abogado y analista económico Lucio Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Encantado de estar en Intereconomía Televisión, en una casa que considero, con vuestro permiso, la mía. El placer es nuestro. Vamos a analizar, si le parece, las últimas propuestas de Pedro Sánchez en materia económica, concretamente la subida de esos 5 impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos que va a subir el Gobierno? ¿Va a recaudar más o menos? Sí. En principio, antes de analizarlas, si me permite, Alba, creo que no es el momento más adecuado para subir los impuestos, tanto en cuanto vemos como el PIB se está ralentizando, la subida. Si eso le añadimos a la subida del petróleo, la luz que está en máximos, los tipos de interés pueden también subir, etcétera, etcétera. No creo que sea un entorno económico adecuado para subir los impuestos. Nunca lo es, pero en este caso todavía menos. Y segundo, esta subida de impuestos no es otra cosa que una puesta en práctica del ideario comunista de este Gobierno a través de una estrategia fiscal, que, por supuesto, no creo que recaude los 8.000 millones de euros que globalmente quieren recaudar a través de estas medidas al alza fiscales, pero que responde todo, pues evidentemente el trasfondo de esta reforma fiscal no es otra que no es, como ha dicho el presidente del Gobierno, el presidente por accidente, que el objetivo es redistribuir la riqueza más equitativamente o dotar de sostenibilidad a nuestro estado del bienestar, porque no es así. El ideario comunista, en este caso esta estrategia fiscal, consiste en recaudar más para gastar más, para incrementar el gasto público, pero no para beneficiar a los ciudadanos a través de este gasto público, sino que está destinado a lo que siempre un gobierno comunista pues destina este dinero, que es a aumentar las redes clientelares y la compra de votos para mantenerse en el poder o prepararlas para las elecciones siguientes. Entrando en materia, la primera medida, como todo el mundo sabe, es pues una subida del tipo máximo del IRPF en respecto al rendimiento de trabajo hasta el 52% a partir de los 50.000 euros de ingresos anuales. Es una medida que no va a recaudar mucho dinero, que serían en torno a los 400 millones de euros, pero sobre todo está montada en base a varias falacias. Primeramente hay que decir que este colectivo de profesionales, pues en lugar de trabajar medio año para Hacienda, como sucede hasta ahora, pues con esta medida pasaría a trabajar más de medio año para Hacienda. Esto supone, por supuesto, evidentemente, pues un incentivo para no trabajar y, evidentemente, para no seguir creando riqueza ni seguir creando empleo. Y dicho esto, está montado como decía antes, esta medida sobre una falacia pues absolutamente dirigida pues al
al electorado más radical de ultraizquierda de Podemos, que no es otra que denominar a este colectivo como ricos. Si tenemos en cuenta que a partir de los 140.000 euros se le aplica el 52% y antes de los 140.000 euros en torno a 3 o 4 puntos menos, pues evidentemente estos 140.000 euros se quedan en menos de la mitad. Esto no es ser rico, por tanto no son ricos. Y otra cosa que ha dicho Podemos y el PSOE es que este colectivo no paga impuestos. Por supuesto que sí paga. Este colectivo, según datos de la propia agencia tributaria, son 91.000 contribuyentes, no llega ni al 0,5% de los contribuyentes y pagan 8.000 millones de euros. Justo lo mismo que el 24% de contribuyentes, es decir, casi 5 millones de contribuyentes que declaran en torno a una horquilla entre 12.000 y 21.000 euros. Por tanto, sí que pagan impuestos y pagan más impuestos. Por tanto, todo es una mentira en relación a esta subida del IRPF. En cuanto al impuesto de sociedades, pues más de lo mismo. Se pretende subir el tipo mínimo efectivo del 6,9% al 15%. Esto supone pues, que las grandes empresas que tributen por el máximo o por el general del 25%, se le quiten las exenciones y las deducciones, con lo cual se incrementaría, pues evidentemente, el ritmo de creación de empleo y de riqueza pues bajaría y, por supuesto, la economía sufriría una desventaja competitiva total. Pero lo importante no es esto, lo importante es que este impuesto de sociedades es el peor momento para subirlo. Ahora, puesto que hay una competencia atroz entre muchos países miembros de la UE e incluso de la OCDE, precisamente para todo lo contrario, es decir, para rebajar este impuesto. ¿Para qué? Pues para atraer inversiones, atraer empresas y atraer capital. Entonces, ahora hay que meterse en la dinámica de bajar este impuesto para competir contra los otros países y que nuestras empresas no se vayan a otros países, evidentemente. Por tanto, es el peor momento para subir el impuesto de sociedades. Incluso Grecia pues ya ha dicho que lo va a bajar. Otra medida fiscal, iban también a subir el impuesto de sociedades de la banca. Creo que al final no lo van a hacer, pero sí que van a gravar las transacciones financieras, en concreto un 0,1% la compraventa de acciones. Y también pues, se pretende subir el IRPF respecto al tipo relativo al ahorro. Lo que se quiere básicamente pues, es que los ahorros que ellos llaman capital, en lugar de que lo gestionen los ciudadanos, pues lo gestione el gobierno. Y sobre todo también pues, quieren acabar con las SICAP, que según ellos son un vehículo de inversión de los ricos, tanto en cuanto no es así. Sí es cierto que tributan por 1% en el impuesto de sociedades, pero sí también es cierto que las acciones que compran estas SICAP de empresas no cotizadas ya pagan el impuesto de sociedades por sí mismas. Por tanto, estas SICAP ya pagan el impuesto de sociedades de estas empresas. Y también cuando se retira el capital de los inversores que están en una SICAP y retiran el capital, Hacienda se queda del 21 al 27% de este capital. Todos son medidas dirigidas a su electorado más radical y, por supuesto, son medidas comunistas. El impuesto al diésel, ya lo hemos oído, un 3,3 euros pues a cada conductor por cada 15.000 kilómetros. Tiene una contradicción este impuesto también, que evidentemente no se aplica a los transportistas, de lo cual me alegro, pero evidentemente si no se aplica a los transportistas, que es el colectivo que más utiliza el diésel, se aplica entonces a los demás contribuyentes, es decir, a la clase media y a la trabajadora. Es una contradicción ya de por sí en cuanto al diseño de esta medida y sobre todo pues es un guiño a la fiscalidad verde y también dirigida pues al electorado de Podemos. Por último, el impuesto a las tecnologías, que no sé si se debe de subir los impuestos a la tecnológica. Lo que sí está claro que estamos en plena cuarta revolución industrial y el gobierno lo que se debería preocupar es de ayudar a las empresas, sobre todo a las pymes, a digitalizarse, lo cual requiere una inversión muy importante, porque si no se digitalizan en los próximos 5 años no van a poder afrontar esta cuarta revolución industrial y van a acabar en el concurso de acreedores. El gobierno lo que tiene que hacer es preparar al país y a la sociedad para afrontar esta cuarta revolución industrial con éxito y dejarse de intentar gravar a las tecnológicas, aunque evidentemente esto es una política comunitaria, no solo de España. Pues señor Muñoz, nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias y le veo la próxima semana. Muchísimas gracias a ti, Alba. Y nos vamos ahora hasta Cataluña porque se cumplen 365 días del asalto del 20 de septiembre a la Consejería de Economía, cuando el separatismo intentó un golpe de Estado. Que ens hi deixaríem la
Esta imagen refleja un antes y un después en el proceso separatista catalán. Era la primera vez que el separatismo se agolpaba contra el gobierno. Hasta entonces, Cataluña no había mostrado esta cara tan violenta. Una faceta que provocaría graves altercados y donde la violencia fue la tónica de una jornada muy extensa. El 20 de septiembre, justo hace un año, unas 40.000 personas se concentraron frente a la sede de la Consejería de Economía, en la confluencia de la Rambla Cataluña con Gran Vía, impidiendo la salida de la Comisión Judicial. Y todas ellas llamadas a movilizarse por las organizaciones independentistas. Una concentración que se prolongaría hasta la madrugada del día 21. Vean altercados, peleas, coches destrozados. Lo que en un principio parecía una manifestación pacífica, o al menos así lo defendían sus patrocinadores, terminó convirtiéndose por los más radicales en horas de agresión, disturbios y mucha tensión. Aunque esto, los insultos y los gritos no fueron lo único que sonaron en la consejería. El acoso a los agentes comenzaba antes, cuando atacaban sus coches y les impedían abandonar el lugar. Abolladuras, cristales rotos, ruedas pinchadas o cristales repletos de pegatinas con los mensajes más radicales de los separatistas. Así se encontraron los agentes sus coches, 3 de ellos absolutamente destrozados por los manifestantes. Cargas policiales, heridos y coches de la Guardia Civil completamente destrozados. Este es el balance de una noche de tensión y destrozos. Quim Torra contra todos. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha atacado el sistema judicial español después de que se conocieran los mensajes de un foro de jueces en los que se compara al independentismo con el nazismo y se pide no negociar ni dialogar con los golpistas. És inevitable preguntar-se si, havent vist com s'expressen aquests jutges, els membres del govern de Catalunya, els de la mesa del Parlament i tots els catalans processats pel 1 d'octubre poden tenir un judici just, net i imparcial? Davant de tot això exigim, primer, la dimissió immediata del president del Consell General del Poder Judicial. Segon, que s'obri immediatament una investigació per determinar els autors dels missatges i identificar en quins procediments judicials han participat. Tercer, que la Fiscalia General de l'Estat iniciï una investigació per depurar les responsabilitats penals que puguin tenir els autors dels missatges. I quart, exigim la llibertat immediata de totes les persones que estan injustament empresonades i el retorn dels exiliats. Vivimos unos días en los que los separatistas e incluso la izquierda más radical pretenden eliminar todo aquel símbolo que se relacione con España. Pero a diferencia de lo que quieren los nacionalistas es el español, nuestra lengua despunta fuera de nuestras fronteras de forma inimaginable. Editorial con Rafa Núñez Huesca. $567 millones. Ese es el número de personas que hablan español en el planeta. Nuestra lengua es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, solo después del chino mandarín. La segunda de más de 7.000 lenguas que se hablan en el mundo. Vean el siguiente mapa mundi. Además de nuestro país, es Guinea Ecuatorial, en África, otro de los países en los que se habla español. Y por supuesto, 20 naciones en Hispanoamérica. Las están viendo ustedes ahí. Pero hay más. El español es, después del inglés y el francés, el idioma más estudiado en el mundo. Sin embargo, hay muchos países donde es el más demandado. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, o países tan exóticos como la Guayana, Belice, Birmania, Bangladesh, Bután, Nepal, Filipinas, Nueva Zelanda o incluso Papúa Nueva Guinea. Aproximadamente 21 millones de personas están aprendiendo español en estos momentos. Merece capítulo aparte, además, el caso de los Estados Unidos, donde resulta que casi 1 de cada 5 estadounidenses habla español. Además, en poco tiempo, nuestra lengua se convertirá en los Estados Unidos convertirá al país en el segundo con mayor número de hispanohablantes, solo por debajo de México. Jamaica, por cierto, otra nación anglosajona, acaba de hacer oficial el español hace pocos días. Y en China, con sus 1.300 millones de personas, el español será lengua obligatoria en la enseñanza durante el próximo curso. Y lo harán los chinos movidos por la importancia de los lazos comerciales entre China e Hispanoamérica. De manera que, además de una herramienta cultural y diplomática de primer orden, nuestro idioma, tantas veces maltratado y despreciado, es una también poderosa herramienta
o instrumento de dinamización económica. En nuestras manos está saber aprovecharlo. El feminismo vive un momento único que hay que aprovechar. Son las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en el primer encuentro del feminismo, medios e igualdad. La número 2 del Gobierno dice que se vive un momento, una sociedad injusta y machista que no solo se cambia con leyes. La perspectiva de género en los medios de comunicación es democracia en estado puro. No es una opción, no es algo que se puede o no se puede hacer, es una obligación. Creo que el feminismo vive un momento único que hemos de aprovechar con inteligencia, con eficacia y con estrategia pensada y conjunta. No vamos a cambiar todo lo que hemos de cambiar en una sociedad injusta, desigual y naturalmente patriarcal y machista solo con leyes, con decisiones legislativas. Hemos de cambiar lo más profundo, que son los comportamientos y las mentalidades. Y para eso no hay otro instrumento más extraordinario que todo lo que compete a los medios de comunicación. Y abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la rectificación del Gobierno con la venta de armas a Arabia Saudí. ¿Por qué el Ejecutivo decidió finalmente seguir con esa venta? Antes, si me lo permitís, sin duda. Como no puede ser hoy, 20 de septiembre, tengo que felicitar desde aquí a todos los que nos ven y nos escuchan en este momento y que en algún momento de su vida o ahora mismo han vestido o visten el uniforme de la Legión, pues que hoy se cumplen 98 años de su fundación, esa Legión que también ha servido, sirve y servirá, mal que les pese a algunos, a España. Pues felicidades a todos ellos desde aquí. Y hablando de la venta de armas, la semana pasada estábamos hablando aquí mismo sobre esa venta de armas, congratulándonos por la buena decisión, ¿no?, del Ministerio de Defensa, era algo bueno, ¿no? El problema es que, porque no podíamos garantizar que esas bombas saudíes no se utilizaran, no podíamos sencillamente garantizar que no se utilizaran para bombardear civiles. Sin embargo, se hizo de una forma mala, había que haberlo hecho de una forma discreta, hablar con los saudíes por detrás y mantener los lazos comerciales en lo demás, ¿no?, haciendo el bien sin fardar, como se diría vulgarmente. Pero se hizo al revés, se intentó vender como una operación de somos muy pacifistas, mira qué buenos somos, qué malos son los otros, y claro, al final el que queda mal son los genocidas, ¿no? Es Arabia Saudí, que no le gustó ese hecho y nos chantajeó precisamente con romper el contrato de esa fabricación de 5 corbetas que suponen 1.800 millones de euros y 6.000 empleos directos e indirectos, ante lo cual el Gobierno después lo que hizo fue, después de hacer mucho el gallo, empezó a hacer la gallina, se vino atrás y donde dije digo Diego. ¿Qué excusa puso el Gobierno? Pues que esas bombas son muy precisas. Ya, hombre. Pero eso es ridículo, porque nadie acusa a Arabia Saudí de fallar en sus bombardeos, no, lo que se le acusa es de bombardear deliberadamente a las zonas de población de mayoría chií, que es donde está combatiendo y a los que quiere exterminar, los quiere expulsar y a los que quiere vencer. Luego, inteligentes o no, las bombas que se les dé probablemente acaben, o no tenemos constancia de que no vayan a acabar sobre estos civiles, ¿no? Luego este es el problema. Además del conflicto exterior con Yemen, ¿cuáles son los problemas internos de Arabia Saudí? Pues problemas, todo viene básicamente por la bajada del precio del petróleo en los últimos años, es la crisis del petróleo, que ellos ayudaron a propiciar, a impulsar y a mantener hasta que se dieron cuenta del monstruo que habían creado. Y a pesar de que el petróleo ha subido en los últimos años, ha estado subiendo, aún así no deja de ser mucho menos lo que antes genera mucho menos lo que antes generaban. Esto provoca la amenaza de una crisis económica, la bancarrota del régimen, y ante esto, el régimen que dice, vamos a hacer unos... si no podemos ingresar por el petróleo, vamos a ingresar de otras formas. ¿Cómo? Pues con recortes sociales, es decir, un pueblo que está acostumbrado a vivir absolutamente subvencionado, no se paga la luz, no se paga la gasolina, no se paga prácticamente las casas, viven prácticamente sin trabajar y de hecho muchos no lo hacen, ¿no? Pero esto se les empieza a cortar, se empiezan a cobrar impuestos por todo y se le empieza a cobrar las cosas, ¿no? Entonces esto crea a continuación un malestar entre el pueblo vive sometido, pero dice, dame pan y llámame tonto, no me importa vivir sometido en una dictadura absolutista, en una monarquía absolutista, si a cambio me dabas lo que me dabas, pero si ya no me lo das, yo empiezo a rebelar
rebelarme. Ante estos conatos de rebelión, lo que hacen es optan por darles algo. No te puedo dar el dinero, que ya te lo tengo que quitar, pero te voy a sustituir con algo. ¿Qué te doy? Algunas libertades, pocas, tímidas. Que la mujer conduzca, que abro cines, dejo que hombres y mujeres puedan ir a un restaurante juntos. Pequeñas cosas que te den a ti, te quito dinero, pero te doy algunas libertades. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que esto no gusta en absoluto a la poderosísima jerarquía eclesiástica de la que se mantiene el régimen. Así que... ¿Qué papel juega la jerarquía religiosa salafista saudí? Bueno, Arabia rige precisamente ese salafismo, que es la corriente más rigurosa y en algunos aspectos brutal del Islam, de la que bebe directamente, casi sin pasar por la casilla de salida, el yihadismo. Hablamos de Al-Qaeda, Estado Islámico, Bin Laden, la mayoría de los terroristas del 11S, y esto choca frontalmente con la idea de monarquía. En el Islam, especialmente el Islam riguroso, la monarquía no debería tener lugar, porque es algo que viene hereditario en vez de ser elegido por la comunidad, ¿no? Entonces, eso fue un trato al que llegó Ibn Saud, el creador de Arabia Saudí, con la jerarquía salafista. ¿En qué llegaron? Pues la jerarquía salafista dijo: yo te dejo ser monarca absoluto, olvido esa pequeña cuestión de la que debería yo estar en contra, te permito ser monarca absoluto, que no es nada islámico, a cambio de que tú me entregues al pueblo saudí, me lo entregues a mí, a mis lecciones, a mis directrices, a mis castigos, y que sea un pueblo dedicado al salafismo. Y funcionó durante 90 años. De hecho, Arabia Saudí viene de Saud, es decir, es el reino de la familia Saud. Es una... no, la soberanía no recae precisamente en el pueblo, sino en la familia Saud. Es como si España se llamara España Borbón, ¿no? Pero ese equilibrio se puede romper, porque si le dan mucho al pueblo libertades, esa jerarquía eclesiástica puede convertir a la familia Saud en no bienvenidos en Arabia y empujarle al pueblo precisamente contra ellos. Y si no se enfrentan a la jerarquía eclesiástica, lo que pueden tener es una rebelión popular por falta de libertades y por exceso de gasto, ¿no? y de impuestos. Luego, y esto, el problema que tiene es que si cae el régimen, imaginémonos a la cantidad de millones de saudíes que ya están radicalizados profundamente y que solo tienen que dar el pequeño paso al yihadismo, tanto dentro del país, que implosionaría, posteriormente explosionaría y repartiría mucho más yihadismo del que hoy ya Arabia Saudí está repartiendo. Hablando de religión, aunque son menos los chiíes, están en las zonas petrolíferas, ¿representan algún peligro para la estabilidad del país? Mucho. Es una minoría, pero son un 20%, y además es un 20%, que es mucho, es una mayoría muy grande, que está concentrada en dos lugares. Pues si estuviera diluida en todo el país, pues bueno, 2 de cada 10 de cada lugar, no. Es un 20% que en sus dos localizaciones principales son bastante mayoría, ¿no? Una es en el este del país, el este en el Golfo Pérsico, donde están la mayoría de los pozos, los más grandes pozos petrolíferos saudíes, donde saca la mayor parte de los ingresos. Imaginémonos que hay una rebelión que se independiza, no simplemente se empieza a saquear o hay una guerra, hay unos levantamientos. Cuando eso ha ocurrido, baja el precio del petróleo, los inversores se van y Arabia Saudí se entra en crisis. Y el otro es en el sur. La otra bolsa de chiíes es en el sur del país, precisamente a la frontera con Yemen. Es una frontera artificial. Es una frontera artificial lo que hace que esos zaidíes, que es esa rama del chiismo que vive allí, realmente están a un lado de toda la frontera. Imaginaos una bolsa cortada por la mitad. Es decir, son primos, son hermanos de un lado a otro. Significa que lo que ocurre en un lado directamente va a ocurrir en el otro probablemente. Y tiene consecuencias lo que ocurra a ambos lados de la frontera con el otro lado. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches a vosotros. Y nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero volvemos mañana con más información a las 8:30. Mientras tanto, les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y el mejor repaso en la actualidad política y el mejor análisis en El Gato al Agua de esta noche. Hasta mañana, que tengan una buena noche.